Voy a compartir un tema que se llama obediencia y perdón. Este es el lema, obediencia y sujeción de un pastor, pero el tema se llama diferencia entre obediencia y sujeción. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos guía de tu Espíritu Santo, entendimiento, iluminación y propósitos cumplidos en esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto, Hebreos 13:1, Hebreos 13:17, es que no sé por qué en el movimiento se movió el número 7, pero gracias a Dios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice el verso, obedeced a vuestros pastores. Nosotros somos pastores, pero también somos ovejas. Y necesitamos aprender como ovejas a obedecer y a sujetarse a los pastores. Y aquí surge una pregunta. ¿Habrá una diferencia entre obediencia y sujeción? Obediencia y sujeción son conceptos relacionados, pero con algunas diferencias. Obediencia se refiere a cumplir con los mandatos o instrucciones que se nos dan e implica una acción específica en respuesta a una orden o regla. Vamos a observar unos ejemplos. Son ejemplos negativos, pero ¿cuántos saben que los ejemplos negativos nos enseñan? Amén. De algunos siervos que fueron desobedientes, que no obedecieron y que también el punto negativo, como les dije, nos enseña. Observaremos un ejemplo de Alejandro el Calderero, como alguien que estaba en la iglesia, pero que se oponía al ministerio de la palabra de Pablo. Esta era una oveja que desobedeció a Pablo y confrontó su autoridad porque se opuso a la palabra de Dios. No era que fuera la palabra de Pablo, pero era la palabra de Dios en la boca de Pablo. Segunda de Timoteo 4:14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Por qué San Pablo está diciendo eso? Que Dios le pague conforme a sus hechos. Eso sucede cuando hay personas que se levantan y se oponen a la palabra de Dios dentro de la iglesia, pero no hay ningún arrepentimiento y están dañando a la iglesia. Así es que Alejandro el calderero obedeció a Pablo. ¿Qué hizo Alejandro el calderero estando bajo la autoridad de Pablo? Causó muchos males.
Pero Pablo, lógicamente, se refería a la palabra de Dios. Es delicado oponerse a Dios. He ahí la importancia de entender que si el creyente se opone a lo que dice el ministro, siendo esta la palabra de Dios y no queriendo arrepentirse, pues, como dijo San Pablo, el Señor le pague. Y sí que Dios paga. ¿Cuántos saben eso? Yo le podía contar varios ejemplos de personas que se opusieron a la palabra de Dios desde que comenzamos Casa de Oración. Oponiéndose. Y eso es tremendo, ¿verdad? Eso es tremendo porque no se oponen a nosotros en sí mismos, se oponen a Dios. Porque uno solamente es un instrumento que Dios quiere usar para hablar su palabra, para extender el reino de Dios, pero hay oponentes y hay razones, ¿verdad? Que no son del reino de Dios, sino que son del reino del enemigo, que se levantan con celos, con envidias. Había una mujer que me estuvo persiguiendo en la congregación por 10 años y ella quería ser la pastora. Aunque usted no lo crea. Y la manera que yo me protegía era con la palabra de Dios. Juan el Bautista decía, ¿verdad? Cuando le decían, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el profeta? No, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Juan el Bautista se centraba en la misión, no en la posición. Amén. Así es que no estemos preocupados por los títulos. Si alguien te reconoce, si alguien te dice, si eres pastor, si no eres pastor, sino centrarnos en la misión, lo que Dios está diciendo. Y Juan el Bautista fue uno de los hombres más grandes, pero muy humildes. Muy humildes. Y es la manera que nosotros nos protegemos. Así es que él no se arrepintió y no habiéndose arrepentido se opusieron a Dios y las consecuencias vinieron a sus vidas. He visto muchas mujeres y hombres que vino la consecuencia a sus vidas. Unos murieron muy jóvenes, 40 años. Hubo quienes se opusieron, pero Dios les puso la mano. Puedes decir conmigo, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están ahorita? O sea, todos los que se opusieron a Dios. Porque no fue a nosotros, fue a Dios. Amén. Así es que tenemos que tener mucho entendimiento, mucho discernimiento para, yo creo que David fue, el primer torero, ¿verdad? Cuando Saúl quería ensartarlo y él, se zafaba, ¿verdad? Y con el discernimiento y la sabiduría nos conducimos para guardar la obra de Dios y para saber cómo pelear las batallas. Un ministro que no obedece a sus autoridades establecidas tendrá su propia retribución y Dios tratará. Así es que Pablo dijo que el Señor le pague. Y lo puso bajo la autoridad de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos, ponerlos bajo la autoridad de Dios cuando se oponen o cuando resisten. ¿Qué le dijo San Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Qué dijo? Evita. Porque conducirán más y más a la impiedad. Precisamente yo con esa mujer, yo no podía hablar porque era una mujer muy carnal. Era una mujer que tú no podías ayudarle, ministrarle, sino que se volvía contra uno, soberbia, insegura, gritaba.
Ajá. Y dije yo, me escondo en Dios. Me cubro en Dios y que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia para trabajar con esto, ¿verdad? Y dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, le dice, evita las enseñanzas falsas que no tienen que ver con la palabra, pues estas son vanas. Evita historias irrelevantes o relatos que no tienen valor espiritual y que no contribuyen a la fe o crecimiento de la misma. La cobertura es importante. Ella te cubre del engaño y de los lobos que se introducen encubiertamente. Segunda de Timoteo 2:17, y su palabra, dice, carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ellos estaban en la congregación, pero los compara como la gangrena. En lo natural, ¿qué es una gangrena? Gangrena se refiere a la muerte del tejido corporal debido a la falta de flujo sanguíneo o infección. Falta de oxígeno, cuando el flujo sanguíneo se reduce o se bloquea. El tejido no recibe suficiente oxígeno y empieza a morir. Y cuando hay infección, las bacterias y otros microorganismos infectan el tejido y causan daño. La gangrena puede ser seca y se vuelve negro debido a la falta de flujo sanguíneo, húmeda, cuando el tejido se infecta y se vuelve hinchado y supurante. Imagínese, diga conmigo, qué terrible es la gangrena, ¿verdad? Eso eran Himeneo y Fileto. Eso eran Himeneo y Fileto. Segunda de Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena. Ajá. Imagínense, su palabra carcomerá. Todo lo que hablaban estaba trayendo muerte. Lo que hablaban estaba produciendo una infección. Ustedes saben que cuando hay una infección que no se trata, empieza a afectar todo. Ajá. Y por eso dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Era una palabra que carcomía a los creyentes. Y hablando espiritualmente, Pablo menciona la gangrena como una metáfora de la enseñanza falsa que puede corromper la fe de los creyentes. Segunda de Timoteo 2:18 dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Eso era lo que estaban diciendo estos hombres que decían que era como la gangrena. Y ahorita, ¿qué riesgo hay para los creyentes y aún para los pastores si no se guardan y se cuidan de estar escuchando todo lo que se dice por internet? Y si no estudias, si no escudriñas, si tú no preguntas, puedes caer en una falsa enseñanza. Por eso la importancia de preguntar. Por eso la importancia de la cobertura. Así es que, ¿quiénes se opusieron a Pablo? Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad. Y San Pablo advierte a Timoteo de Himeneo y Fileto, pues esas doctrinas falsas y corruptas pudieron dañar la salud espiritual de la iglesia. Y Dios puso pastores para alertarte. Así es que tenemos que estar atentos para saber qué es lo que nosotros estamos
escuchando. Así es que Dios puso pastores para alertarnos, para que sepas cuidar la obra de aquellos que se oponen y cuidar la obra, evitar que los lobos se coman a las ovejas con doctrinas extrañas. Es por eso que tanto el pastor como la esposa del pastor deben de ser personas que estudian la Biblia, que saben trazar bien las escrituras, que tienen instituto bíblico para que tengan las doctrinas fundamentales que les ayuden para juzgar lo que se habla, lo que se dice. Judas 1:4 dice, creo que este verso no lo tienen en cabina, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vemos muchas iglesias con libertinaje. Tienen salón de fumadores, bailan, fuman puro. Sí, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y dicen, no, es que en casa de oración son muy anticuados. Según de Timoteo 2:18 dice que se desviaron de la verdad, hablando de las doctrinas de Himeneo y Fileto, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y este argumento les trajo el desvío, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y en ese contexto enseñaban que la segunda venida de Cristo ya se había efectuado, o que la resurrección ya se había efectuado y que el fin de los tiempos ya había llegado. Pero Pablo enfatiza que la verdad es que la resurrección final y la segunda venida de Cristo aún están en el futuro, y que la enseñanza de Himeneo y Fileto eran un error. Así es que Himeneo y Fileto desobedecieron a Dios y a sus pastores. El obedecer a Dios y a tus pastores te hará permanecer en la verdad del Evangelio. El desobedecer te traerá consecuencias. Si tú consultas a tus pastores, estarás en sujeción y Dios te librará del error. Retomando, ¿qué significa obediencia? Para tomar la segunda palabra de sujeción. Obediencia se refiere a cumplir con los mandatos o instrucciones de alguien o de los pastores, que implica una acción específica en respuesta a una orden o regla. Y sujeción se refiere a someterse a la autoridad para recibir instrucción y dirección. Pero ¿cuáles son nuestras bases? Si nosotros decimos, realmente yo quiero verdaderamente obedecer y sujetarme. Juan 15:12, y dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 13, Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego Jesús los reta, vosotros sois mis amigos, pero si haces lo que yo te mando. Amén. Juan 15:15, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así es que, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la base de la cobertura? El amor de Dios. Amaos los unos a los otros. Amén. Entonces de pronto viene la luz y el Espíritu Santo, que no tiene límite para entrar en nuestro corazón y en nuestras mentes, nos empieza a hablar y nos empieza a redarguir. A ver, ¿por qué estás en ese aislamiento? ¿Por qué estás separado? ¿Hay razones? Él empieza a hablar, porque Dios habla, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos redarguye. Y el Espíritu Santo empieza a hablar, que nosotros podamos ver nuestras motivaciones. ¿Realmente yo tengo amor por mis pastores? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Porque retomando los versículos dice, este es mi mandamiento. Es un mandamiento, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer como pastores? Poner nuestra vida por ustedes. Amén. Estar dispuestos para enseñar, estar dispuestos para aconsejar. Pero necesitamos quitar todas las barreras. Esas barreras que estorban porque, ay no, ¿sabe qué me da? Acercarme. Dile a tu compañero que no te dé. Que no te dé. Es un mandamiento. Amén. Amarnos unos a los otros es un mandamiento. Y primeramente es obediencia. Ajá. Obediencia. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dijo Jesús. ¿Cuántos somos amigos de Dios? Ajá. Entonces, si somos amigos de Dios, vamos a hacer lo que Él manda. Amarnos unos a los otros. Quitar las barreras. No ser como los puerquitos espines. Ahí estaba el puerquito y la puerquita. Y entonces cada vez que se querían acercar, se picaban. Y de pronto les vino un entendimiento. Y dijeron, ¿qué te parece si tú metes tus púas y yo las mías? Y nos podemos acercar. Y entonces los dos metieron sus púas y se pudieron acercar. Amén. Porque a veces hay también entre pastores diferencias. Hay situaciones que son como los puerquitos espines que no se pueden acercar. O el matrimonio en el ministerio. Con motivaciones, con competencias, con cosas. No. Primero es amaos los unos a los otros. Esta es nuestra base. Era lo que Daniel decía. O sea, ¿dónde está la cobertura si verdaderamente no hay amor? Corintios dice, si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve, absolutamente, ¿verdad? Yo no me voy a poner a acercarme a pedirle un consejo a alguien en el cual no tengo estima ni respeto. Pero si tengo el amor de Dios, entonces yo me puedo acercar. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si haces lo que yo te mando. Sí, porque hay ocasiones que hay pastores que piden el consejo y no lo hacen. No, pastor, usted es mi amigo. No, eres mi enemigo. Ay.
Vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo te mando. Amén. Y lógico que tiene que ser conforme a la palabra para que produzca en ti vida y cambio y transformación. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús no se las reservó. Amén. Ya nos llamaré siervos, sino amigos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos relación con Dios, amor a Dios, intimidad con Dios. Y a partir del amor de Dios, entonces nosotros podemos servir, porque no somos profesionales en el ministerio. ¿O cómo estamos viendo a las ovejas? Nos interesa la posición, nos interesa el nombre, nos interesa el ministerio, pero ¿nos interesa la gente? ¿Amamos a la gente? Amén. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué implica la sujeción? Tener una relación de amor y de amistad. Si yo no amo, yo no me puedo sujetar. Y también tener una actitud de respeto. Así es que en base al amor de Dios, yo puedo establecer una amistad. Yo puedo establecer con los pastores una relación, quitar todas las barreras y disposición para seguir la directriz o las directrices. Hay ministros que parece que obedecen, pero no es así. Es como el niño que le dicen, siéntate. Y dice, sí, ya estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y tú sabes que Dios es omnisciente, todo lo conoce. Él sabe lo que estamos pensando. Amén. ¿Qué hizo el rey Saúl después de el profeta Samuel le dio una orden? Saúl no se sujetó al profeta Samuel. Y esto lo vamos a ver luego en 1 Samuel 13. Por esa razón, Saúl ofreció un sacrificio a Dios sin esperar a que Samuel llegara. ¿Qué? Lo hago a mi manera. Hago el ministerio a mi manera. Por mis motivaciones personales. Así es que Saúl ofreció un sacrificio a Dios sin esperar a que Samuel llegara, porque el Samuel representaba la autoridad de Dios, porque se juzgaba a través de los jueces y Saúl fue el primer rey. Así es que esto significaba una desobediencia directa a Dios y al profeta, a la instrucción de él. Para que haya sujeción debes reconocer tu posición y reconocer la posición de los demás. Saúl justificó su acción. Di conmigo, justificó. Diciendo que necesitaba hacerlo para ganar la batalla. Pero Samuel le reprendió por no haber seguido la instrucción de Dios. Saúl parecía que había obedecido a Dios, accionando, pero no conforme a las reglas. El pastor es como un puente. Dios le habla a través de su palabra y el pastor pasa fielmente su palabra a los pastores. Amén. Y como yo soy muy inteligente, yo puedo entender y discernir bien que me están guiando conforme a los principios de Dios. Amén. Por esa razón se debe de consultar. 1 Samuel 13, 9.
Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl lo hizo todo sin la autoridad de Dios ni del profeta Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, verso 10, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle, muy amable. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Dile a tu compañero: nadie necesita tu esfuerzo humano. Me esforcé. ¿Cómo esforzarse violando los principios de orden? No podemos esforzarnos violando los principios de orden. El que tiene un entendimiento sabe que el que está en orden, Dios va a bendecir todo lo que hace. Amén. 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Amigo de Dios? No. ¿Amigo del profeta? Tampoco. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque desobedeció. ¿Cuántos quieren que Dios afirme tu ministerio? Obedece y sujétate. 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que Dios se busque a alguien mejor! Y eso Dios lo hará si no obedecemos, ¿verdad? ¿Cuál fue ese hombre conforme a su corazón? El rey David. En otras palabras, la obediencia se enfoca en la acción y la sujeción en la relación de amor y de respeto. Amén. Imagínate, una esposa de un pastor. ¿Qué espera el pastor? ¿Por qué algunas esposas no se sujetan? ¿Qué espera él? Amor, amistad, amaos los unos a los otros, relación de amigos. Amén. Amigos, no enemigos, amigos. Y cuando hay esta relación, entonces es fácil sujetarse. Ahora, ¿por qué hay mujeres que no se quieren sujetar? Porque la autoridad en algunas ocasiones no se está ejerciendo conforme al diseño de Dios. El hombre ejerce su autoridad ejerciendo dominio. Y le dice a la esposa: si te digo que brinques, tú debes de contestar: ¿qué tan alto? No le da libertad de hablar, no le da libertad de expresarse. La mujer idónea, según el principio en el original, dice que es una mujer que está frente al varón. Es una mujer que habla. Es una mujer que enseña.
¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué dice la Biblia? Sujetaos los unos a los otros en amor. Sujetaos los unos a los otros. Eso significa que la mujer puede hablar, que la mujer puede expresar. Y el hombre en el ministerio no debe de ejercer dominio, sino dirección. La sabiduría sirve para dirigir. Amén. Y entonces es una mujer que si verdaderamente es amada por Dios, es amada por el esposo y ella ama a su esposo, entonces el ministerio va a estar equilibrado. Pesas justas. Pesas justas. Ella no va a pasar una autoridad que ama y respeta. Amén. Pero el hombre debe de amar a su esposa. Amén. Y darle libertad a hablar y expresarse sin pensar que ella se quiere pasar las trancas. Ajá. Imagínense, ¿qué haríamos si la mujer no hablara? Si la mujer no se pudiera expresar, ¿qué haría el hombre sin la mujer? Amén. Por eso la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sujetaos los unos a los otros, dice Efesios, para que cuando pase algo y el esposo está subiéndose, entonces la esposa con mucho respeto, mujeres, diga, con mucho respeto, en amor, seguir la verdad en amor. Oye, mi amor, gracias por llamarme la atención, pero te pido un favor. Necesito que tu tono sea suave, amable, respetuoso. Amén. Yo te respeto y no quiero dejar de respetarte. Pero por favor, respétame. Y luego están opinando sobre un tema y están con otros hermanos. Y luego ella quiere expresar su opinión. Y él dice, ay, la mujer es la gloria del varón y está desgloriada. Respeto mutuo. Cuando un hombre grita y levanta la voz, puede perder el respeto. Autoridad no es gritar. Autoridad no es gritar. La sabiduría sirve para dirigir. Sea claro, específico, pide las cosas por favor, gracias, con permiso. Y estoy dejándome guiar por el Señor porque esto yo no lo traigo en mis notas. Pero sí quiero ser sensible a lo que Dios me pide. La obediencia se enfoca en la acción y la sujeción en la relación de amor y respeto. La mujer respete a su marido. Espíritu afable, apacible. Respete la autoridad. ¿Cómo? No trate de dominarlo. Porque así no respeta la autoridad. No trate de dominarlo. Hay mujeres que dicen, ay, es que la gente me busca más a mí que a ti. ¿Y sabes por qué te busca más a ti que al pastor? Porque estás fuera de orden. Ustedes saben cómo son las ovejas, ¿no? A veces vienen y dicen, ay, ¿sabe qué me da? Acercarme al pastor. Le digo, pues sabe que no te dé. La guías al pastor. Amén.
La cobertura es por relación. ¿Quieres que una esposa se sujete, pastor? Ámala, cuídala, sea amable con ella, ábrele la puerta del auto. Saúl actuó pensando que estaba obedeciendo a Dios, pero en realidad se autoengañó, porque quiso hacer el ministerio a su manera. La sujeción se enfoca en la actitud y la relación. La actitud y la relación. No hables mal de tu pastor. No hables mal de tus pastores. Pastor, no hables mal de tu esposa. Esposa de pastor, no hables mal de tu esposo. Hónralo, ámalo, respétalo. No tomes personal todo. No tomes personal todo, porque a veces los varones andan en sus tiempos. Algunos varones dicen, ay, es que la andropausia. Y hay varones que de pronto son ásperos. Pero también yo entiendo lo que dice la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira. Amén. Entonces, si él está áspero, sí, mi amor, ¿cómo no? Ahorita te sirvo, ahorita te ayudo. Y él siente como un balde de agua que le echaron. O sea, inmediatamente se dio cuenta que estaba mal, porque ella usó suavidad, afabilidad, amabilidad. Amén. ¿Saúl tenía buena relación con Samuel? Es una pregunta. Ya estoy como... Estoy como el gallo Claudio, bueno, digo, probando. Es que a mí me afecta muchísimo el calor. Y bajo la unción, imagínense. La sujeción se enfoca en la actitud y la relación. Así es que Saúl tenía buena relación con Samuel. ¿Había amor? ¿Había amistad? ¿Había respeto? No lo respetaba ni lo obedecía. Quizás tú puedas decir, lo que me digas, yo lo hago. Yo voy a obedecer, pero en el fondo no respetas a tus pastores y no tienes una relación con ellos, de tal manera que no hay verdadera sujeción, mucho menos estás dispuesto a recibir dirección. O sea, si tú como ministro sabes que eres dominante, ponte bajo cobertura. ¿No es cierto? Porque si hay dominio, yo me pondría bajo cobertura. Enséñame cómo me puedo controlar. Y ya el pastor te va a decir, paso número 1, todo hombre sea pronto para oír. ¿Sabes por qué te dejas llevar por la ira? Porque no sabes escuchar. Tarea. Ajá. Así es que, si estás en esa condición, significa que en tu corazón tienes tus propias motivaciones o porqués y razones de las cuales estamos hablando. ¿Por qué estoy en casa de oración? Y me gustó mucho que Dani lo retomó. Y algunos dicen, pues porque me conviene. ¿Y por qué crees que te conviene? Porque el nombre de casa de oración me da fama. Porque en mi iglesia llega mucha gente por la fama del pastor Chuy.
¿Es esa la razón por la que dijiste que querías la cobertura de casa de oración? Pues sí. Ahora entiendo por qué tú no participas en los eventos. Porque te dicen, va a haber un evento, pero tú dices, no voy a ir porque me enfermé. Y luego, según tú, se te cuatrapearon las fechas y dijiste, se me olvidó. Pero ya había sacado boletos para irte de vacaciones. Organizaste un evento una semana antes del evento de casa de oración y dijiste, no puedo ir. Llámese desafío del ministerio, congreso de mujeres, seminario de maestros, etcétera, etcétera. Pero espérame, yo sí obedezco. Y si me dicen brinca y yo digo que tan alto. Sí, claro, pero en el fondo dices, sí, cómo no, pero ¿a poco creen que voy a obedecer todo lo que me digan? No todo lo que te digan, todo lo que tiene base en la palabra de Dios. Nadie está obligado a hacer algo que no dice la palabra de Dios. Pero si dice la palabra de Dios, primeramente te vas a sujetar a la autoridad de Dios y después de los pastores. Mateo 16, 21. Otro ejemplo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar el tercer día. Unas palabras muy reveladoras que hablaban del sacrificio de Cristo por la humanidad, pero también de la vida al hablar de su resurrección. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, fíjense, tomó a Jesús aparte y comenzó a reconvenirle. En otras definiciones dice como regañarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Aquí vemos cómo Pedro se opuso a la autoridad de Jesús, metiendo sus sentimientos humanos, y observemos cómo Jesús le responde. Verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando en el ministerio anteponemos los sentimientos humanos de nuestra naturaleza caída, no nos estamos sujetando a la autoridad de Dios. El reino de Dios tiene sus principios, las leyes del reino que son superiores, y por esa razón Dios las estableció. En este caso, para que funcionara el ministerio conforme a la autoridad de Dios. La palabra te da autoridad, pero cuida la actitud. Cuida la actitud. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que pagar un precio por seguir a Jesús. Hay que pagar un precio para hacer el ministerio, para obedecer y sujetarnos. Así es que para servir en el ministerio hay que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, pagar el precio por servir a Jesús. Dios manda que obedezcan y se sujeten a sus pastores porque ellos velan por sus almas. Esta palabra velar significa cuidar, proteger, vigilar, estar atento a las necesidades espirituales y emocionales de los pastores. Y la preocupación de su bienestar espiritual, emocional y físico. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahora rápidamente quiero que nosotros veamos ejemplo de obediencia y sujeción. Sí hubo hombres y mujeres de Dios que obedecieron. Aquí vemos un ejemplo en Hechos 18, del 1 al 4. Priscila
y Aquila. Son un ejemplo de fe y de obediencia. Y dice el verso 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Y a quién se encontró en Corinto? Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Pablo fue a ellos. Halló a Aquila y Priscila. Los encontró. Qué diosidencia, ¿verdad? Dios los acercó. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Mira, trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero a través de el hacer cosas juntos, de trabajar juntos, surgió la amistad. Dice el verso 3 que eran del mismo oficio. Tenían el mismo sentir. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pero vemos que también Priscila y Aquila le ayudaban en el ministerio. Eran compañeros en el ministerio. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Si ustedes se fijan, primero dice Aquila y Priscila, y después dice Priscila y Aquila. Hay un sentido. Priscila era una maestra en las Escrituras, y Aquila no se sentía en competencia. Amén. No se sentía en competencia. Sujetaos unos a los otros. Amén. Así es que Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí observamos a un hombre humilde. Apolos era un hombre humilde. Dice que era un hombre poderoso en las Escrituras. Sin embargo, supo reconocer que había algo que le faltaba y se puso bajo autoridad de Priscila y Aquila, bajo la autoridad de Dios. Amén. Bajo la autoridad de Dios, y fue instruido por ellos. Así es que fue instruido más exactamente en la verdad, obedeció y se dejó enseñar. Y observamos esta pareja, Priscila y Aquila, compañeros del ministerio de Pablo. ¿Qué eran? Compañeros. Tenían comunión con Pablo, eran amigos y compañeros de trabajo, compañeros de ministerio. Ellos eran entendidos, y se cree que Priscila, como le dije, era una maestra en las Escrituras. Y Priscila y Aquila eran obedientes y sujetos a Pablo. Reconocían su autoridad. Ejemplo de obediencia y sujeción de Timoteo a San Pablo. Timoteo es un recipiente absorbiendo la enseñanza a través de Pablo.
Timoteo era un discípulo de Pablo y vemos cómo Timoteo recibía la instrucción de Pablo y le obedecía. 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Qué hermoso, ¿verdad? Verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque Timoteo se desarrolló al lado de Pablo. Lo llamó al ministerio y lo tomó como si fuera un hijo, para enseñarlo, para formarlo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí San Pablo tenía confianza en Timoteo, que cuando le daba mandamiento, Timoteo obedecía y era sujeto a Dios y a Pablo. 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que se acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Se acuerdan del tema que les di, obediencia inmediata? ¿Qué sucede cuando se da una orden que es de vida o de muerte y no se obedece? Qué tremendo, ¿verdad? Las consecuencias que vienen. Y 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, fíjense, doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así muchos se cayeron en doctrinas que ni siquiera entendían ni lo que hablaban, porque como periquitos se aprendieron muchos versículos de la Biblia que aparentemente afirmaban su doctrina nueva, pero se desviaron de la fe. Verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas tu buena milicia. ¿Cuál es el propósito? Manteniendo la fe y buena conciencia, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mi pregunta es, ¿Timoteo obedeció a Pablo? Y lo vemos reflejado en las cartas pastorales. Concluyendo, Dios pide obediencia, pero también sujeción a Dios y a los pastores. Obediencia significa cumplir con las instrucciones de Dios. Y sujeción a Dios implica sujetarse a su autoridad, reconociendo su soberanía en nuestras vidas. Si te sujetas a Dios, podrás sujetarte a las autoridades puestas por Dios, para que te pastoreen y velen por tu alma y te puedan cuidar y guiar. Pero si te sujetas por amor, hay relación, hay guía, hay reproducción y hay crecimiento. Denle un aplauso al Señor. Ore conmigo. Señor, estoy en tus manos. Y mi Señor, yo quiero ser tu amigo. Y quiero hacer lo que tú me mandes. Y tú me has mandado que nos amemos unos a los otros. Y aún
esa cobertura de la cual tú nos estás hablando, Señor, no la queremos ejercer de una manera inadecuada, pero necesitamos hacerlo en amor. Oh mi Señor, que ese amor que tú ya has derramado en nosotros pueda trasladarse, Señor. Amarte a ti con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, pero también hacia nuestros pastores. Tener amor, respeto, reconocer la autoridad de Dios, que es una autoridad delegada que tú has dado, Señor. Y nos sujetamos libremente porque es tu palabra, Señor. Y oramos, Señor. Oramos. Oh, mi Señor, que las mujeres en amor nos sujetemos a nuestros pastores, a nuestros esposos. Que los pastores ejerzan la autoridad de Dios en amor, en sabiduría, en guía. En el nombre de Jesús, Señor, sella cada una de estas palabras en el nombre de Jesús y que cumpla tus propósitos en nosotros. A ti, Señor, el honor, la gloria, el reconocimiento en todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.